Hoy es miércoles 1 de junio del 2022. Es el día en que se celebra a la niñez. Niñas y niños están celebrando su día. Que no sea solo hoy, que sea siempre, que estemos preocupados por su bienestar, preocupados también porque se hagan cumplir sus derechos, vigilantes de que nuestros niños, niñas, tengan acceso a educación. Yo decía hace un momento, derechos, que tengan acceso a derechos, que se respete precisamente y se cumplan con los derechos para las niñas y niños. Lo más importante de momento eso, ¿no? Que tengan acceso a educación, que tengan acceso a una salud de calidad y a alimentación que les permita a su vez desarrollarse de la manera más adecuada para que al mismo tiempo puedan educarse eh, con toda la energía, con todas las vitaminas, con todo lo que corresponde. Los niños probablemente junto a las mujeres fueron de los más afectados por este problema de la pandemia, ¿no? Muchísimos, miles de niños se vieron obligados a dejar sus estudios por la situación socioeconómica de sus familias, por no tener acceso a medios tecnológicos para continuar precisamente con su aprendizaje a través de los mecanismos telemáticos o tecnológicos. Que no sea solo hoy, el 1 de junio, sino que siempre estemos pendientes y vigilantes de que se hagan cumplir sus derechos. De que no sean también, como hoy lo es la inseguridad en el país, que no sean los niños utilizados como parte de un discurso para hacer politiquería, sobre todo ahora que se acerca la campaña política de cara a las elecciones seccionales, ¿no? Y que se utiliza, por ejemplo, el tema de la desnutrición infantil y otras cosas como parte de la politiquería. No los utilicen a los niños, más bien hagan lo posible desde los espacios que les corresponde a las autoridades nacionales y locales porque se respeten sus derechos. Así que desde acá mi abrazo a absolutamente todas y todos las niñas y niños de este país y del mundo entero. Mis saludos, sí, todavía estamos tempranísimo en la introducción y todavía no llegamos a los 5 minutos de este espacio. Como todas las mañanas, el saludo cordial para absolutamente todos. Sintonizan Radio Pichincha a través de todos los formatos en que llegamos a hogares, les acompañamos en su auto, en su aparato móvil. Nos siguen en FM a través de la frecuencia 95.3 y 94.5 en todo el territorio de esta hermosa provincia que tenemos, que es Pichincha. Y también hasta los rincones donde llegamos en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Cotopaxi e Imbabura. Abrazos. Y también el saludo afectuoso, caluroso, como siempre, para quienes están ya conectados con la señal vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook y también el streaming de Twitter. Muy bien, empezamos y arrancamos el sexto mes del año sin la primera autoridad en la Asamblea Nacional. Ayer, en una maratónica sesión que culminó pasadas las 21 horas, finalmente se trató y se resolvió el informe que fue presentado por la Comisión Multipartidista, que en su parte más importante, en la parte medular, como le llaman, lo que hacía era recomendar la destitución de la señora Yori como presidenta de la Asamblea Nacional, no en su condición de legisladora, sino su condición de presidenta de la Asamblea Nacional. Es decir, la señora Yori a partir de hoy ya no ocupará el despacho de la presidencia, ya no tendrá todas las prerrogativas que le brinda y le da el hecho de ser la titular del primer poder del Estado, y quizás lo más importante es ya no va a poder, tener esa capacidad de decidir cuáles son los temas que se van a tratar en la Asamblea, porque finalmente
Digamos, esa es una de las principales atribuciones, competencias o roles que debe cumplir el presidente o presidenta, en este caso de la Asamblea Nacional, que es finalmente decirle a la legislatura y al país en su conjunto, sobre estos temas vamos a tratar, sobre estos temas no. Por ejemplo, lo que hizo en su momento César Litardo durante el periodo administrativo legislativo anterior, él tenía en su cajón varios juicios políticos contra Richard Martínez, un total de 5 solicitudes. Las 5 las tuvo guardadas en el fondo del último de los cajones de su escritorio, y como él era el presidente de la Asamblea, simplemente él creía que como a él no le daba la gana de tratar esos juicios políticos, pues no los iba a tratar. Entonces, esa es una de las, digamos, de las atribuciones que tiene el ser titular de una función tan importante, la primera función del Estado, que es el Parlamento. Es poner los temas sobre la mesa para debatirlos, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá y qué es lo que yo creo? Creo que el episodio de ayer es uno más de los que están por venir. Desde mi particular punto de vista, con la destitución de Guadalupe Zori no se termina esta novela política y legislativa en el país. Creo que es un episodio más. Estamos, me parece, todavía expectantes de lo que pueda suceder en las próximas horas. Porque antecedentes hay, ¿no? Antecedentes hay de casos más o menos parecidos a este, en donde la justicia ha jugado un rol fundamental. Si nos ponemos a comparar, por ejemplo, lo sucedido durante todo lo que fue el proceso de destitución, restitución y destitución definitiva de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito, por ejemplo, en donde la justicia también se entrometió y finalmente fue la que terminó desequilibrando la balanza a favor de Guarderas y en contra de Yunda, quien tuvo que irse a su casa. Y ya vamos a ver también sobre las posturas que ha adoptado el gobierno en uno y otro caso, a pesar de que se venden como los grandes defensores de la democracia, ¿no? La democracia es buena para este tipo de actores políticos siempre y cuando gane su candidato. Ahí es buena la democracia, siempre y cuando los suyos sean los que salgan victoriosos o avanti, ¿no? Ahí funciona la democracia. Cuando te dan un bofetón a uno de los tuyos, a uno de tus allegados, a uno de tus coidearios, etcétera, ahí la democracia es mala. Entonces ahí las instituciones corren peligro y está todo mal. Así que empecemos quizás por lo último, porque la destitución de Zori fue ayer en horas de la noche. 81 voluntades en el pleno de la Asamblea Nacional le dijeron hasta lueguito nomás a doña Guadalupe Zori como presidenta de la Asamblea. La señora ni siquiera hizo uso de su derecho a la defensa, le habían concedido creo que un espacio de 60 minutos para que pueda ella defenderse. Finalmente lo que hizo fue mudarse, ¿no? Dejar el edificio parlamentario, el complejo legislativo y dejarlos ahí que resuelvan por su cuenta los legisladores que estaban presentes. Creo que 82 en total presentes y de 82 en total 81 votos positivos dieron lugar a la destitución de Guadalupe Zori. A mí me falla la vista. Son 82 presentes, Carlitos. ¿82 son? Sí, ¿verdad? 82 presentes, ¿no? Y de 82 presentes, 81 votos positivos para la destitución, un blanco, 0 abstenciones. Ese fue el escenario que se dio ayer cuando finalmente decidieron en la Asamblea destituir a Guadalupe Zori. De ahí, lo último es la reacción del Gobierno Nacional a través de el Ministerio de Gobierno, cartera de Estado, que está representada por el señor Francisco Jiménez, que fue legislador de Creo hasta hace unos meses, y que ahora es el secretario de Gobierno. El Ministerio ha publicado en sus redes sociales, no el Gobierno Nacional, y esto lo conversábamos con Amelia hace unos minutos, le decía de dónde salió el comunicado que me pasaste a la madrugada, me dice de las cuentas del Ministerio de Gobierno. No salió de la cuenta de Presidencia, no salió de la Secretaría de Comunicación, este comunicado sale del Ministerio de Gobierno.
Vamos a ver si es que en adelante, y yo creo que sí va a ser así, porque en definitiva es parte de la narrativa del presidente Lasso de las últimas horas y días, pero vamos a ver si es que sostienen esta tesis. Rechazamos la ilegal destitución de la presidenta de la función legislativa. Es decir, esto no es un secreto ni para ustedes ni para mí. Sabemos que el presidente Lasso respaldaba a Yori, que el gobierno nacional respaldaba a Yori, que los medios y periodistas aliados, como los Cuatro Pelagatos y otros medios adicionales, respaldaban a Yori. Entonces este no es un misterio ni es un secreto. Hoy se ha consumado una ilegalidad más en la Asamblea Nacional. Legisladores de diferentes bancadas, aquí por lo menos dan una muestra de dignidad, ¿no? Porque ayer algunos irresponsables decían socialcristianos y correístas destituyeron a Guadalupe Yori. Y entre socialcristianos y correístas no hacen 81 voluntades, ¿ya? Entre los votos que están para destituir a Yori hay incluso compañeros de bancada de Yori, ¿ya? Entonces acá por lo menos el gobierno no cae en el juego este perverso de los periodistas que se han dedicado a ser también propagadores de fake news, ¿no? Entonces de responsabilizar únicamente al correísmo y a los socialcristianos de esta destitución. Legisladores de diferentes bancadas han decidido incumplir las medidas cautelares dictadas por juez competente y destituir a la presidenta Guadalupe Yori Abarca. Acá hay una grosera intromisión del Ejecutivo en lo que tiene que ver con el rol que desempeña la justicia y la Asamblea. Porque acá ellos dicen que la Asamblea ha cometido una ilegalidad, ¿ya?, incumpliendo las medidas cautelares dictadas por juez competente. Esto finalmente tiene que resolverse en un juzgado, no en un comunicado ni del Ministerio del Interior, ni de Jiménez, ni de Lasso, ni de Ordóñez, ni de ninguno de los de Carondelet. Este acto arbitrario afecta no solamente a la institucionalidad del Parlamento, sino a la estabilidad política del país. El gobierno nacional respeta la independencia de funciones, pero no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos. Doctor Francisco Jiménez Sánchez, ministro de Gobierno. Me encantan estos dos párrafos, me encantan, porque como decía el Carlos Minango, te dan papaya para que vos comentes, ¿no? Este acto arbitrario afecta no solamente a la institucionalidad del Parlamento, sino a la estabilidad política del país. Es el ministro de Gobierno del presidente Lasso quien amenazó con muerte cruzada, con mandarlos a su casa, que llamó a legisladores corruptos, delincuentes, que piden plata, que piden cargos. Nunca finalmente sabemos qué fue lo que pasó con todas esas denuncias que hizo el presidente Lasso. Pero el presidente Lasso dijo que hay en esta asamblea legisladores que son corruptos, que no trabajan en función de país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que él pensaba mandarlos a su casa con la muerte cruzada. Y ahora sí les preocupa la institucionalidad del Parlamento y la estabilidad política del país. A un gobierno que amenazó con mandar a su casa a los legisladores, a quienes por cierto les llamó corruptos. Es muy interesante, por lo menos este cambio en el discurso. Habla bien de Francisco Jiménez, habla muy mal de lo que es el gobierno y su comunicación. Porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra. O sea, un día sí quieren muerte cruzada y mandarles a su casa a los legisladores, al siguiente les preocupa la institucionalidad del Parlamento y la estabilidad política del país. El gobierno nacional respeta la independencia de funciones. Es evidente que si ustedes están diciendo que la Asamblea, sin tener todavía idea de lo que van a resolver los jueces, ha incumplido las medidas cautelares, es decir, ustedes están irrespetando la independencia de funciones. Pero no se prestará, dice el gobierno nacional, al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos. Seguridad jurídica. ¿A ustedes les preocupa la seguridad jurídica de este país? Cuando desde el gobierno han enviado fanescas legislativas que después la propia unidad de técnica en la asamblea le ha dicho: vea, señor ejecutivo, gobierno, por favor vaya, redacte bien, mande sobre un solo tema el proyectito de ley y nosotros acá nos encargamos de procesarlo. O sea, ¿a ustedes les preocupa la seguridad jurídica cuando han pretendido pasar leyes incumpliendo lo que dice la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Es por lo menos llamativo, ¿no?, esta reacción del gobierno.
en cuanto a la preocupación que aparentemente tienen sobre la institucionalidad del Parlamento, cuando fueron ellos quienes en su momento hablaban de dictar muerte cruzada y de mandar a su casa a los 137 legisladores. Que ahora les preocupe la estabilidad de la Asamblea, bueno, habrá gente que les crea, indudablemente. Al gobierno no le incomodó cuando políticamente se hizo algo parecido, por ejemplo, en el municipio de Quito. Por eso yo les decía que la defensa al respeto de las instituciones y de los procedimientos, y etcétera, etcétera, tiene que ver mucho con quién sea el beneficiario o el perjudicado de determinada acción. Porque esto no es tan distinto a lo que pasó en el municipio de Quito con Yunda. Más bien es muy parecido. Pero ahí sí funcionó la democracia. Ahí se juntaron 14 voluntades y decidieron mandar a su casa a Yunda. Y ahí sí funcionó la democracia. Ahí sí funcionó un establecimiento que es estrictamente político, como es el Consejo Metropolitano. Se juntó una mayoría, buscaron un pretexto, lo votaron a Yunda, lo mandaron a su casa y se acabó. Acá operó exactamente igual. En la asamblea hay una nueva mayoría. Esa nueva mayoría está totalmente en desacuerdo con la forma de conducir la Asamblea Nacional, que además creo están en sintonía con lo que dice la mayoría del pueblo ecuatoriano, que hemos visto que la conducción de la señora Yori al frente de la Asamblea ha sido por lo menos mediocre, mala, espantosa, horrorosa conducción. Una presidencia que ha estado empañada por varios escándalos además a ratos medio ridículos, como el tema del costo de unas empanadas o el pago de un hotel 5 estrellas y un spa. Y no se diga, digamos, la forma de operar desde la presidencia de la Asamblea, donde, como por ejemplo ayer lo dijo aquí el legislador Mario Ruiz de la bancada de Pachacutic, la señora Yori se había convertido en la mejor aliada del gobierno. Pero ahí creo que también hay que ser críticos de lo que en su momento yo le mencioné ayer al legislador Ruiz, quien fue precisamente el que en aquella sesión de un sábado 15 de mayo del 2021 mocionó el nombre de Guadalupe Yori para ser elegida como presidenta de la Asamblea. Lo hacían confiados en la buena voluntad de Yori, en su experiencia como política, porque había sido durante varios periodos y años prefecta de la provincia de Orellana, y le tuvieron fe. Su bancada, Pachacutic, la izquierda democrática, los independientes y el gobierno con sus 12 voluntades, la bancada de Creo, apoyó para que Guadalupe Yori sea elegida presidenta de la Asamblea Nacional. Y una de las frases que ayer más me llamó la atención, porque creo que tiene una contundencia muy potente, de Bruno Segovia, también ex integrante de la bancada de Creo, tiene que poner a reflexionar a Pachacutic. No quiero cometer una imprecisión, porque además es una frase bastante corta. Es una frase bastante corta que habla también de la decepción que provocó el desempeño de la señora Yori en los propios integrantes de Pachacutic y también en los ex integrantes de la bancada de Pachacutic. Bruno Segovia ayer en su intervención dijo: perdimos una oportunidad histórica. Yo suscribo de principio a fin esa frase, porque creo que lo que hizo Guadalupe Yori es casi que sepultar o anular cualquier posibilidad a futuro de que Pachacutic pueda nuevamente aspirar a un nivel de conducción tal. Pachacutic, representado por Yori, ayer perdió, bueno, no ayer, digamos, durante todo este año, perdió una oportunidad histórica, como lo ha dicho Bruno Segovia. Se la pasaron
durante toda la etapa de la Revolución Ciudadana, 10 años, criticando al Corcho Cordero, criticando a Gabriela Rivadeneira, criticando toda la conducción que tenía que ver con la Revolución Ciudadana. Criticaban todo, cuestionaban todo, hablaban de corrupción, hablaban de todo, o sea, todo era malo para ellos. Tuvieron una oportunidad histórica, como lo ha dicho Bruno Segovia, y la han desperdiciado. Y la desperdicia además Guadalupe Zori en un momento que es clave desde el punto de vista político, porque no se olviden que estamos en un año preelectoral. ¿Ya? Y me parece a mí que Pachacutic de plano termina como dinamitando todo ese respaldo político que acumularon en las elecciones de el 7 de febrero del 2021, con Yacu Pérez a la cabeza como candidato presidencial, quien es uno de los primeros en deslindarse, separarse, alejarse, distanciarse de Pachacutic. Y fíjense ustedes que a la larga y finalmente el tiempo le termina dando la razón de alguna manera a Yacu Pérez, que se distancia de Pachacutic cuando ellos deciden sentarse en la mesa de negociaciones con el gobierno, dentro del juego de la política, porque para mí creo que está bien que hablen, que hagan política, pero que no usen a la política como el espacio para repartirse el Estado, el país, las instituciones. Eso no está bien. Yacu Pérez tampoco es santo de mi devoción, pero creo que él, al haber sido uno de los primeros en distanciarse, que también termina provocando este desgrane de Pachacutic, eso es un hecho. Y ahora con esto, o sea, súmenle la salida de Yacu Pérez, que hizo una buena campaña presidencial, casi pasa a la segunda vuelta. ¿Quién sabe si era él el que debía pasar a las... ¿Quién sabe? Habrá que consultar a Nebot en alguna ocasión que nos dé la oportunidad. Pero ahí empieza el descalabro de Pachacutic. Ahora, políticamente, lo que les quedaba, el caudal, el capital que lograron ellos acumular en la elección presidencial, obteniendo un número además histórico de legisladores, algo nunca antes visto en Pachacutic, que había tenido 6, 5, 2, 8 creo, lo que más tuvieron. Llegaron a tener más de 20, creo que 28 en total. Ahora se me va el número preciso de legisladores que alcanzó Pachacutic. Y ahí vuelvo nuevamente a aquella frase de Bruno Segovia. Han desperdiciado una oportunidad histórica. Quizás no se la vuelva a repetir. ¿Quién sabe? Bueno, esto es Ecuador también, ¿no? Pero ahora, lo que viene. Ayer, de inmediato, una vez que fue destituida la señora Zori, asumió y tomó juramento el señor Saquicela como presidente del Parlamento. Vamos a ver qué es lo que pasa a futuro. Saquicela también fue electo, recuerden ustedes, por aquella mayoría que dio lugar a la elección de Zori. O sea, Saquicela también salió del pacto entre Creo, los independientes, Pachacutic y la ID. Ahí está el momento en que toma ya posesión del despacho. Esto es algo que yo ayer generé un comentario en Twitter que a alguna gente no le gustó. Bueno, en UNES hay ocasiones en que casi no les gusta nunca lo que digo. Y a mí me da igual, o sea, que en UNES, en Pachacutic, en la IDEO, en el PSC o en Creo, les guste o no les guste lo que digo. Yo no estoy aquí para caerle bien a nadie, como siempre les digo, me da igual. Pero bueno, ayer tomó posesión Saquicela de la presidencia de la Asamblea. Vamos a ver qué es lo que pasa con él al frente del primer poder del Estado. Por lo menos en su discurso no titubeó, ni se puso nervioso, ni andaba dubitativo, ¿no? Fueron palabras, me parece a mí que bastante precisas para el momento que estaba viviendo la Asamblea. Habló de que de inmediato convocará para, por ejemplo, tramitar la ley para el uso progresivo de la fuerza, que hasta el viernes estaría listo, dijo. El presidente Saquicela, vamos a ver si es que eso se da o no. También hay que estar pendientes, créanme, de lo que pase a nivel judicial con lo que ha sucedido ayer en la Asamblea Nacional.
Porque como bien nos recordaba alguien en el chat de nuestra transmisión, en este país ya vivimos, y no en el gobierno de Correa, hace poco nomás, hace semanitas, hace meses, vimos cómo la Policía Nacional ayudó en la toma de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana para que Hernán Ulloa logre con una nueva mayoría destituir a Sofía Almeida. Así que habrá que estar pendientes de lo que haga la justicia y de lo que haga el Ministerio de Gobierno y Policía, ¿no? O el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Interior con la policía. Vaya a ser que se les ocurra a través de un pronunciamiento judicial ir con gente uniformada a golpear la puerta de la Asamblea, para por la fuerza tratar de echar abajo una decisión política, tomada en un espacio político. El Parlamento es eso, un espacio de debate, un espacio político. Y ayer la política le dio una salida a un problema que veníamos arrastrando desde hace meses atrás. La salida era política, la respuesta de la Asamblea fue política, como tenía que haber sido desde un principio. Nos guste o no nos guste, esta es la Asamblea que tenemos. Nos gusten o no nos gusten, estos son los asambleístas que ustedes y nosotros elegimos el 7 de febrero del 2021. Y yo vuelvo al mismo discurso de siempre, aunque les pueda parecer cansón. Pensemos mejor a la hora de votar, reflexionemos más a la hora de elegir, analicemos nombre por nombre, propuesta por propuesta, no votemos porque el candidato nos cae bien, o es simpático, o hace TikToks, o se sube a la patineta y se disfraza de viuda. Reflexionemos del voto, por favor. Y bueno, a mí no me gusta darme la razón, pero ayer el presidente Lasso me ha dado la razón. ¿Se acuerdan que yo ayer, a propósito de la puesta en escena de la noche del día lunes de la alcaldesa Cynthia Viteri, les decía que el presidente Lasso va a ir ahora ya no a culpar a Correa, sino a culpar a todo el mundo de lo que pasa en este país? Bueno, ayer dijo que va a convocar a los 221 municipios para resolver el tema de la seguridad, porque ellos también son parte del problema. Escuchemos del presidente Lasso lo que dijo ayer en Parcayacu, por favor. ¿No tenemos ese video? ¿El video del presidente Lasso? No. Hable serio. Le pedí a la Meli ayer. Video del ministro de Defensa, video del presidente Lasso. Sí, ya de él. Es el momento, señor presidente, ecuatorianos, de declarar una guerra frontal al narcotráfico y a la delincuencia organizada. No puede ser que uno... No tenemos el del presidente Lasso. Bueno, ayer el presidente Lasso en Parcayacu dijo que para resolver... Bueno, primero que grandilocuentemente han dicho, le declaran la guerra a la delincuencia. Sí, ya. Yo también a ratos le suelo declarar la guerra a mi bipolaridad y no la gano nunca. O sea, ya le declaramos la guerra a la delincuencia. Ya, esos discursos ya. Mientras ellos siguen usando frases clichés, repitiendo la misma cantaleta todos los días, a los ecuatorianos nos siguen matando por robarnos celulares. No es una guerra entre bandas, ¿ya? Como al chico que le asesinaron al frente del CNE con una puñalada por robarle un teléfono celular. Y ayer el presidente, como yo les mencionaba en la mañana, optó por prácticamente echar la culpa y responsabilizar a los 221 alcaldes y municipios del país sobre lo que está pasando con la seguridad. Y dijo que va a convocarles a una reunión a los 221 alcaldes, ¿ya? Para que, siendo parte del problema, sean también quienes ayuden a buscar una solución. La competencia de la seguridad, como se lo dijo la alcaldesa Viteri, presidente, como dice la Constitución, más que la alcaldesa, es suya, no es de los alcaldes. Basta de estar buscando culpables todos los días a problemas a los que usted tiene que darles solución.